Hola, soy Roy Campos de Vitovsky. 2023, viene 2023, un año que para mí, en términos políticos, va a ser el más intenso en lo que va del sexenio en México. Hay quien dice que el 2021, ¿no? Eh, por las elecciones, por el gran número de elecciones que tuvimos. Eh, Hay quien dice que fue el 2000, la entrada, ¿no? El 2019, cuando entra el presidente y toma posturas, etcétera. O 2016, 2022, ¿no? 2022, también por el número de elecciones que tuvieron. No, este año va a ser peor, este año, ¿no? Y entonces les voy a platicar para mí cuáles son los 10 puntos de la agenda. No incluye, por cierto, desastres naturales, conflictos sociales, no incluye accidentes, no incluye lo que no podemos ver, pero son los 10 puntos que veo yo en la agenda, ¿no? Uno, ya ocurrió la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero eso fue solo el primer evento donde esta institución será protagonista. La Suprema Corte de Justicia va a ser protagonista. La veremos votando y decidiendo sobre cambios electorales, muchas otras leyes que el Congreso apruebe y donde los opositores están viendo y basando su esperanza de que la Corte detenga la aplicación de las leyes que el presidente está pasando. Y entonces hay controversias constitucionales, el presidente, sin tener la mayoría calificada, está sacando leyes, entre ellas las electorales, el plan B electoral, y los opositores seguramente se van a ir a la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte va a ser una de las tres instituciones para mí que van a ser muy protagonistas durante el 2023. La otra institución, el INE. El INE tendrá también momentos de tensión y de atención. Por un lado, la elección de los nuevos cuatro consejeros, entre ellos el presidente, ¿no? Sale Lorenzo Córdoba. Pero a ver, cuatro, la forma en que se eligen, quiénes los votan, quiénes son, la historia. Va a haber la defensa que se haga del INE ante el llamado Plan B del presidente, porque al INE se le compactan estructuras, se le elimina presupuesto y va a haber voces de defensa del INE. La actuación en los comicios de junio. Ahí el INE va a ser, va a estar ahí muy metido en los comicios de junio y quién sabe si haya conflicto postelectoral y haya recriminación a los actores y va a estar en la mañanera varias veces ese tema. Y por último, al final del año va a ser el presupuesto que se le va a asignar y el que se deberá sujetar el INE rumbo a la elección del 24, ¿no? Entonces, el INE va a ser una institución igual, así como hablé de la Suprema Corte, el INE va a estar muy, muy vigente durante todo el año. Tercera institución, la UNAM. La UNAM inicia fuerte con la encomienda de juzgar el plagio de una ministra de la Suprema Corte afín al presidente. O sea, no es cualquier personaje, es ministra de la Suprema Corte, pero no es cualquier ministra, es la ministra afín al presidente, la pobre abogada que dijo el presidente. Y la UNAM inicia con la encomienda de juzgarla. Lo que salga, no, lo que saque, va a ser cuestionado. Si dice no, no es culpable, se dobló ante el presidente. Si dice es culpable, el presidente se le va a echar encima justo el año en donde renueva rectoría. Entonces, después de ese evento, del juicio que tenga que hacer del resultado, sea cual sea el resultado, debe mostrar su autonomía de gobierno para limpiar los procesos, castigar culpables y sin duda se prevé que haya una contienda política que escala a nivel presidencial, donde se intentará intervenir en el proceso de elección del nuevo rector. Tal vez incluso generando problemas en planteles para desestabilizar la institución. Si de por sí pasa, más ahorita cuando está tan caliente el tema del presidente y la UNAM. Paso al número 4 de la agenda. El llamado plan B electoral del presidente regresará al Congreso, ¿no? Si no ha terminado es porque la famosa cláusula de la vida eterna se retiró, y se retiró porque el verde dijo, ya quítenla pues, pero entonces lo que se aprobó no sirvió y va a tener que regresar. Muchas de las propuestas pueden considerarse aceptables, ¿no? Pero en medio de todas esas propuestas aceptables, propone debilitar al INE y sobre todo disminuir los obstáculos para que el presidente u otros funcionarios puedan abiertamente hacer campaña por sus candidatos. O sea, sí es cambio de fondo y va a estar en la agenda este plan B del presidente. El número 5 en la agenda. Habrá campaña,
y habrá elecciones en 2 entidades. Las únicas 2 que nunca han tenido alternancia, Estado de México y Coahuila, las 2 gobernadas por el PRI. Se antojan campañas feroces, polarizadas y cuyo resultado hoy es impredecible. Marcará el resultado de estas 2 elecciones, Estado de México y Coahuila, marcará el ánimo con el que inicien las contiendas del 24. Ahí está la importancia, en que marcan el ánimo con el que inician las contiendas del 2024. El tema de agenda número 6. Rumbo a las candidaturas del 24, veremos campañas, sin llamarles así, de las llamadas corcholatas. 3, solo 3, que tendrá puntos de debate. Habrá puntos de debate de que tú sí, tú no, piso parejo, alguna entrevista por ahí en medios, comparación, al final Morena organizar debates, que si renuncian o no a sus puestos, habrá, pero no va a haber rompimientos entre esas 3 corcholatas. Y por el otro lado, veremos algunos esfuerzos individuales de presentarse como opciones, ¿no? Seguramente veremos Lili Telles, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, y veremos otros que se van a presentar como opciones y esfuerzos institucionales por formar alianzas competitivas. Entonces, por un lado ya vemos las 3 corcholatas haciendo su posicionamiento y por el otro lado vemos esfuerzos individuales no institucionales más los institucionales tratando de hacer alianzas. Ese fue el tema 6 de la agenda. El tema 7. En la parte económica, se prevé que continúe la estabilidad macroeconómica, ¿no? La macroeconomía va a estar bien, va a haber bajo crecimiento, o sea, por más que algunos digan que es alto, no, va a haber bajo crecimiento, inflación va a estar a la baja, pero en niveles aún altos, o sea, va a tardar en bajar a los niveles que queremos hasta 2024, si bien nos va a ser una inflación a la baja, pero aún con niveles altos. No se ven riesgos para el peso este año, o sea, el peso no va a ser un problema. Al desempleo, los niveles de desempleo están en números aceptables, ¿no? Nada escandaloso, nada fuera de lo normal con respecto a otros sexenios, otros años. La confianza del consumidor no es preocupante, incluso es mayor a la de los gobiernos anteriores, la confianza del consumidor. Entonces, cuando todo parece tranquilo, estabilidad, normal y esto, se mantiene el riesgo de que nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, se vayan a la controversia en el tema del incumplimiento del TEMEC en materia energética. Parece en pausa, pero en cualquier momento aparece de nuevo, además del riesgo de la guerra, que puede mover todas las variables. Pero el caso de que nuestros socios que mantienen esa controversia como espada de Damocles, pues ahí puede surgir en cualquier momento un riesgo. El tema 8. Una de las obras del presidente, la primera que inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles, no despega, entre otras cosas, por la degradación del espacio aéreo que evita la creación de nuevas rutas. O sea, esa es una de las razones, ¿no? Si, el presidente podría hacer que vinieran líneas extranjeras, pero no se pueden. No hay autorización para que se autoricen nuevas rutas hacia lugares de Santa Lucía, a algún lugar de Estados Unidos, porque nuestro espacio aéreo está degradado. El presidente tiene prisa y los primeros meses del año, estos meses, estaremos sujetos a revisión buscando recuperar la categoría de espacio seguro. Si se logra, será un triunfo y veremos crecer los vuelos de la AIFA. Si no, es una derrota para los proyectos de la 4T, porque prácticamente nos iríamos todo este año sin nuevos vuelos. Tema número 9 en la agenda. La pelea por las cifras no es una variable en particular, las cifras en general. Estaremos sujetos a un bombardeo de interpretaciones donde recordaremos la frase ya famosa de otros datos. La inseguridad seguirá alta, sí, y mostrando el poder de los grupos en varios lugares. Eso va a seguir la inseguridad. Pero el discurso oficial mostrará reducciones porcentuales y se alejará de los datos absolutos. No le importa si es el mayor número de muertos en un sexenio o si, no, es bajamos 1%, bajamos 2% tal delito, hemos bajado en lo que va del sexenio 4, 5, 6, 10%, ¿no? Sin ver que aún con esas disminuciones los datos son altísimos, ¿no? Y ya es el sexenio con mayor número de homicidios. Entonces veremos la pelea por esos datos en seguridad, pero lo mismo pasará con los datos sobre la salud, sobre los medicamentos, sobre la migración, sobre las obras emblemáticas, de cuánto costaron y de muchos temas más. Recordemos que es el 5.º año de gobierno.
Es el año en donde los gobiernos tratan de mostrar logros y los opositores de señalar fracasos. Así que vamos a estar sujetos a esa guerra de cifras. Y en el último dato que pongo en la agenda para este año, en 2024 las elecciones entre México y Estados Unidos coinciden cada 12 años coincide la elección de Estados Unidos y la elección de México, cada 12 años. Por un lado, esto tiene ventaja, porque los dos mandatarios son electos en el mismo año e inician prácticamente su gestión en forma simultánea, ¿no? Entonces tenemos dos nuevos mandatarios, puede ser que alguno se reelija, pero dos nuevas gestiones de gobierno que inician en forma simultánea, esa es una ventaja. Pero por otro, representa un riesgo, porque se puede tomar durante la campaña, se puede tomar partido equivocado en campaña. O sea, recordemos, o sea, si de repente México se orienta más hacia los republicanos y ganan los demócratas, de otros tenemos un gobierno que aunque inicie parejito, pues no inicia siendo muy amigo, ¿no? Entonces, las posturas hacia México en Estados Unidos siempre son campaña, pero hoy se están volviendo parte del discurso político de todos los aspirantes. ¿No? México es parte de ese discurso político, o sea, ¿no? Y de este lado tenemos a un presidente al que le gusta opinar, pensando más en su público en México y perdiendo a veces la dimensión o la visión de lo que hay fuera del país, ¿no? Y ahí se puede equivocar. Las primarias en Estados Unidos de este año serán parte de la agenda de México. Veremos esas primarias, cómo hablan, critican, atacan al presidente de México, muchos aspirantes, o a los mexicanos abiertamente, como hacía Trump, y vamos a ver cómo le contesta López Obrador, con el riesgo de que algunos a los que les contesta sean el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. Ahí siempre hay un riesgo. Estaremos en esa agenda, en la de Estados Unidos. Gracias, soy Roy Campos, con 10 puntos de la Agenda 2023 en México, en mi opinión.